Cuando en 2013 se reforma el artículo 3º constitucional, en febrero de 2013 se reforma, luego viene septiembre y aparece la Ley General del Servicio Profesional Docente, se modifica la Ley General de Educación, se le dota de una ley orgánica al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya existía el INE, pero no se le habían dado todavía atribuciones en términos de evaluar al docente y controlar el ingreso, la promoción o la permanencia de los docentes. Porque antes sí hacía evaluaciones, hacía cursos y demás, pero ahora le dan una característica diferente. Y en ese año 2013, además de la reforma a la cuestión educativa, al INE, a la evaluación, la Ley del Servicio Profesional Docente, cambia completamente nuestra cuestión laboral, porque ahora el ingreso es diferente a como lo teníamos antes nosotros concebido. Ya no hay plazas automáticas, ya no hay posibilidad incluso de proponer desde la parte sindical o desde la parte oficial, ya no hay forma de proponer a alguien para que ostente o desempeñe una función docente. Ahora nada más es la evaluación, o incluso que las secretarías de educación de los estados contraten de manera unilateral hasta por un ciclo escolar. O sea, le quitan completamente importancia al escalafón o al derecho que los trabajadores podemos tener. Pero además hay cambios en otras leyes que vienen de otras reformas. El FONE no viene de la reforma educativa, viene de la reforma fiscal. Y entonces pudiéramos oponernos completamente a la reforma educativa. Es más, pudiéramos tirar la reforma del artículo 3º, tirar el INE, pudiéramos tirar la Ley del Servicio Profesional Docente y que ya las evaluaciones queden erradicadas o matizadas o qué sé yo, pero aún así todavía tendríamos consecuencias jurídicas a partir de la reforma fiscal y específicamente a partir del FONE. No es digamos, no nos va a alcanzar el tiempo aquí para abordar todo lo que tiene que ver con esta parte de la reforma fiscal. Ustedes seguramente saben que a partir de que la reforma energética permite que toda la inversión, toda la ganancia que se daba a partir de la renta petrolera, México, un productor de petróleo, comercia petróleo, lo único que no hacíamos era refinar petróleo, lo mandábamos a Estados Unidos y nos lo regresaban refinado. Pues hoy México, a través de la reforma energética, entrega también la búsqueda de pozos y yacimientos petroleros, se lo entrega a empresas extranjeras, entrega la perforación de los pozos, entrega la comercialización, la distribución, y entonces todo eso que México hacía y que le representaba una ganancia extra por la renta petrolera, pues hoy México no la recibe. Y entonces eso merma en todo el sector público, porque de esa renta petrolera se construían escuelas, de esa renta petrolera se pagaba nómina, de esa renta petrolera se construían todo lo que es obra pública. Y hoy no se puede. Entonces el gobierno tiene que hacer dos cosas: aumentar impuestos a través de la reforma fiscal y disminuir gasto social o gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? Bueno, pues la nómina. Entonces, ya desde la reforma educativa limita el acceso al servicio educativo, es decir, contrata menos personal, limita el ascenso y promoción, y además empieza a congelar plazas o a quitarlas a partir de la evaluación del desempeño. Pues esa fue su forma de ahorrar lana. La cuestión educativa, lo que tiene que ver con la reforma, tiene que ver con el ahorro de dinero para el erario. Esa es la justificación, que no hay lana para pagar. Y entonces eso los obliga, repito, a aumentar impuestos y a disminuir trabajadores, y además a poner lineamientos más estrictos en el pago de trabajadores. Cuando Lázaro Cárdenas del Río impulsaba esta cuestión de la educación socialista y demás, se planteaba que donde hubiera un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, hasta allá tenía que llegar el maestro rural. O sea, por eso el maestro rural estaba formado con tanto cuidado,
O sea, el maestro rural, aquel maestro que tenía que cruzar ríos, valles y demás, que tenía que llegar allá donde estaba el niño en la sierra, pues tenía que ir preparado para todo. Es el fundamento del normalismo rural, que se fuera hasta allá donde se necesitaba la educación, así fuera el último rincón. Y allá tenía que haber una escuela. O sea, era llevar la educación y el acceso a la educación a donde se requiriese en el país. Eso cambió. Ahora no es el maestro yendo a donde hay educación, sino el alumno yendo a donde hay maestro. Incluso el perfil cambia. Antes no había un mínimo de alumnos. O sea, si había 2 alumnitos allá, pues allá el maestro tenía que atender 2 alumnos, porque al final lo importante era el acceso a la educación. Hoy no, hoy ponen números mínimos de alumnos. Si el maestro no tiene tantos alumnos, entonces no se justifica y entonces no le pago y entonces se tiene que mover. Se cambió la necesidad de acceso a la educación, y es una cuestión de ahorro. ¿Por qué de ahorro? Porque no es lo mismo que yo le pague a un maestro que se desempeñe en 2 turnos y que en el turno matutino atiende 5 alumnos y en el vespertino 5, y mejor junto los alumnos y nomás le pago a un maestro por atender 5 y 5, 10, o sea, sale más barato. ¿O para qué mando un maestro a atender 10 alumnos que están en una comunidad allá en la Sierra de Aquila? Si mejor me ahorro esa lana y muevo a los alumnos a donde hay otro maestro y los sumo. Por eso hay desaparición de turnos vespertinos, por eso hay desaparición de escuelas, incluso por razón de alumnos. Eso no existía antes. Este es un fenómeno de política pública a partir de los 90 para acá, que incluso está en contra de lo que la UNESCO, la ONU y otros han recomendado. O sea, ¿qué dicen, por ejemplo, en países europeos o cómo lo aplican? Dicen, a ver, un maestro, lo máximo que puede atender para ser eficiente son 15 alumnos, máximo. Aquí en México es al revés. Aquí lo mínimo que debe tener un maestro son 15. O sea, a todos nos queda claro que entre más alumnos haya, así seas el mejor maestro, se te complica. Pero entonces cambia la condición. No son más maestros por alumnos, sino más alumnos por maestro. Bueno, y entonces modifican una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal. Seguramente ustedes ya han visto algo del tema, lo han oído. La Ley de Coordinación Fiscal aplica para regular todo el manejo de recursos públicos. Los maestros somos empleados del gobierno, nos pagan con recurso público y entonces está sujeto a ser reglamentado por la Ley de Coordinación Fiscal. Repito, esa modificación se da en diciembre de 2013, otra vez 2013. Esta reforma pasó como de lado porque nos preocupamos más por la evaluación. O sea, la evaluación la vimos más amenazante. Pues sí, pues es que me van a llevar a evaluar y me van a correr, es que me quieren quitar la plaza, es que ya no voy a poder ingresar con plaza de base. En fin, nos preocupó más esa cuestión laboral y creo que dejamos pasar mucho la cuestión fiscal. Y bueno, a partir de enero de 2014 se empieza a aplicar un nuevo esquema de nómina para los trabajadores de la educación básica en todo el país a partir de esto. Dice el artículo 25 en su última parte, en el último párrafo del artículo 25, el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la transferencia de los recursos de dicho fondo se realizará en los términos previstos en el artículo 26A de esta ley. Ahorita lo leemos. Es decir, se integra el fondo, se llama Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. FONE. O sea, el acrónimo para todo esto lo reducen a FONE nada más.
pero en realidad es el Fondo Nacional, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Y lo dice muy claro, será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, se dio una centralización de nómina. ¿Quién nos pagaba antes? Nuestro patrón. Secretaría de Educación en Michoacán, o Secretaría de Educación en Oaxaca, o en Guanajuato, o en Baja California Sur. A diferencia del 92 y hacia atrás, o sea, antes del 92 todas las cuestiones de nómina estaban centralizadas. Por eso el maestro que tenía alguna bronca de pago antes del 92, pues lo tenía que arreglar allá en México. O sea, estábamos federalizados todos. Incluso antes del 92, pues por eso era tan común. Yo creo que aquí ustedes conocen compañeros que son de Chiapas, que son de Nayarit, que son de, qué sé yo, que terminaron la normal en Saucillo y los mandaron a trabajar a Michoacán. Bueno, aquí la sección 18 democrática ha tenido 2 secretarios generales nayaritas que los mandaron cuando regresaron de la normal, llegaron a Michoacán y pues ya se quedaron. Entonces no son michoacanos, y yo me imagino que michoacanos los mandaron a otro lado, porque estaba generalizado el asunto. Aquí en Michoacán no había una Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, sino una delegación de la SEP. Pero broncas de nómina la tenía que ir a tratar yo a México. A partir del 92 esto cambia y nuestro patrón, quien me paga, ya sea federal o estatal, la única diferencia es de dónde viene el recurso, si de la federación o del estado, pero mi patrón era o es la Secretaría de Educación, y regresa a eso. Es decir, ahora quien dice quién paga, cómo se paga, en qué condiciones se paga, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del FONE.